Ya. Entonces, habíamos hablado que la municipalidad pues tiene una oficina, ¿no?, de defensa civil que se encarga de inspecciones, entre comillas, inspecciones menores, ¿no?, para otorgar la licencia de funcionamiento. Como dijo acá nuestro compañero, hay otras oficinas de Tindesi, ¿no?, es una oficina que funciona dependiente casi del gobierno regional, o sea, un poco más grande, macro, ¿no? Entonces, pero lo que a nosotros nos compete es esta oficina. Entonces, como requisitos, el número 1, hay que adjuntar copia de licencia de funcionamiento o el proceso. Recuerda que habíamos comentado que dependiendo de la extensión, podrían darte primero la licencia y luego recién vendría la inspección de defensa civil, ¿no? O por lo menos que ya está en proceso, ¿no? Es decir, se ha empezado el trámite. Después, declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad. Es decir, que el local en el cual vas a tú colocar o poner tu consultorio, pues no esté cayendo, sino que por lo menos tenga columnas, tenga elementos mínimos básicos de seguridad, ¿no? Ficha de registro de la SUNAT vigente. Este tema de la SUNAT es bastante sencillo, ¿no? Cualquier persona puede acceder a tener una inscripción en la Superintendencia Nacional de Tributación, ¿no? Plano de distribución indicando uso real de cada ambiente. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si tengo todo este ambiente y yo lo he alquilado para mi consultorio, voy a hacer mis divisiones, ¿no? Por ejemplo, de aquí a acá, colocar una división para la sala de espera, ¿no? Y aquí voy a poner un holcito, ¿no?, un par de silloncitos, un televisor por acá, y de repente pongo aquí una mesita con una computadora para que tengan acceso mientras voy curando el diente al otro persona, el otro va chateando, por ejemplo. Y en este otro ambiente voy a colocar el sillón y voy a hacer otra división allá para poner todo lo que es esterilización. Entonces, ese planito de distribución de uso real, a eso se refiere. En este pequeño ambiente es para esto, el otro pequeño para esto, el otro para esto, así, un planito. A escala y con medidas, de hecho, ¿no? Plan de seguridad para casos de sismos o incendio. ¿Qué cosas? Un plan de contingencia, ¿cómo vamos a actuar? Pues si es que por ahí hay un incendio por un cortocircuito, ¿quién lleva a los pacientes? ¿Quién baja la cuchilla? ¿O qué cosas se va a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? No todos agarramos un balde con agua, echamos, ¿qué se hace, no? Pero eso tiene que ser, eso es parte de un plan, en la cual se debe anexar, ¿no? Los teléfonos, por ejemplo, del SAMU, de la policía, ¿no?, de emergencia, de bomberos, etcétera, etcétera, ¿no? Las primeras personas que nos van a acudir, ¿no? Recibo de pago de tasa municipal, eso de hecho, ¿no? ¿Qué más? El aforo. El aforo es otro tema que también lo ve Defensa Civil. ¿Capacidad o aforo? Ajá, no hay, ¿no? Afuera está, ¿no? Afuera debe estar, ¿no? En la puerta principal ya para todos. Cada ambiente debe tener, cada ambiente debe tener su aforo. Es decir, ¿no?, la capacidad de personas por metro cuadrado, se saca eso, ¿no? Entonces, esto se determina, como dice, por una metodología empleada para el cálculo de capacidad de personas por metro cuadrado, ¿no?, de acuerdo a esta reglamentación, ¿no?, que es el rector, pues, ¿no?, de todas las edificaciones, ¿no?, sobre todo cuando va a ser lugares públicos, como un consultorio va a ser un lugar público donde van a acudir personas, ¿no?, y que no debería exceder tampoco, ¿no? Y se tiene pues esta señalización, ¿no? En esta partita blanca se coloca, ¿no? Aforo, capacidad máxima, no sé, 10 personas, 15 personas, 200 personas. Aquí había, lo han sacado, ¿no? Tal vez alguien se ha llevado para su consultorio. Esa era mejor. Prohibido. Ya. Luego, emergencias, desastres y plan de contingencia.
todo establecimiento entonces debe contar con el manual. Y aquí vamos a trabajar en la segunda parte ya para las exposiciones, vamos a hacer por grupos nuestros manuales de lo que ya debo decir, uno de emergencia, otro de con incendios, etcétera, etcétera. Yo tengo ya la lista, ¿no? Entonces todos los consultorios deberían tener su manual, ¿no? Y se debe hacer, dentro inclusive del plan de capacitaciones se debería capacitar a nuestro personal en primeros auxilios. ¿Qué pasa si a alguien, por ejemplo, le da un shock en el consultorio? Todos nos morimos de miedo. Entonces se debe tener de repente un botiquín también por ahí con las cosas elementales, ¿no? Entonces cada cosa, cada situación debe tenerse un plan de contingencia, ¿no? Y ese plan de contingencia debe seguir las pautas de un manual. Un manual que tampoco tiene que ser la última maravilla o muy sofisticado, lo básico por lo menos, ¿no? Y esperemos que en los consultorios no haya una emergencia, pues, ¿no? Pero si se da, ahí estamos. Entonces eso también va a chequearse dentro de lo que es la inspección de defensa civil. La señalética o señalizaciones de condiciones básicas, ¿no? En establecimiento de salud. Eso tiene su reglamentación en la norma técnica 399 desde el 2004, ¿no? Está vigente todavía. Y el detalle es de que no se puede poner a donde uno quiere. Está normado que debe ser a 1,80 m sobre el nivel del piso. Este está demasiado alto, este sí está bien. De 1,80 hacia abajo. Esto ya no había espacio y lo han puesto. Es de 1,50. Eso también probablemente está dentro de lo que dice. Pero ya han puesto. Pero este ya. Eso también. Aunque este pues no es no es una señalética de prevención, ¿no? Ni de seguridad, digamos, ¿no? De seguridad, de defensa civil. Esto no tiene nada que ver. ¿No es cierto? Esto no entra. El tema de la comida ya es una cuestión más ya de bioseguridad, de higiene, que de cuestiones que vayan a evitar Eso de Intel es sido. Su norma es ¿Cuál sobre es? la puerta, lo dice salida, son Inteles. Eso sí es su norma, está bien. Le dice sobre la puerta. Sí, en algunos casos, pero aquí también debería haber uno con una flechita. Claro. Eso sí es su medida, que tiene que estar en la medida adecuada. Como dice, 1,80 m del piso para arriba. Esa es lo ideal, esa es pregunta de examen. Subir 1,80 m. Hay varias alternativas, donde no alcance el paciente, porque si no se llevan. Hay varias alternativas. Vamos a ver alternativas, porque nuestro amigo Edison está preocupado del examen, ¿no? Esta vez dice, tenemos que exigir como alternativas. Hay que exigir. Por ejemplo, estas son las principales señales de seguridad, ¿no? Una cosa es seguridad, otra prohibición. En este caso son prohibitivos, pero no es de defensa civil esto, ¿no? Seguridad más contaminaciones, pero esto más que evitar la contaminación es para que no le ensucien el piso a los dueños, que no les dejen ahí un poco de pollo, etcétera, ¿no? Pero el prohibido el uso de teléfonos celulares es para que cuando estamos en el señalamiento que no suene un teléfono, que nos vaya a distraer, ¿no? Pero nada que tiene que ver con seguridad. Igualito, ¿no? Las prohibiciones, prohibido fumar, eso sí, ¿no? Espera, no celulares, sí. Disculpa. ¿Aló? ¿No? ¿De parte? Todos tienen, ¿no? Disculpe, estoy ocupado. Estoy ocupado. Otro momento. La financiera. Ya. Entonces,
prohibido fumar, prohibido utilizar el ascensor, son cuestiones sí, prohibido electricidad, ingreso de personas no autorizadas, de repente no a algunas áreas. Por ejemplo, si ustedes tienen su equipo de rayos X, las personas no pueden estar circulando en esa zona. ¿No? Y por este otro lado de seguridad, ¿dónde está la salida? ¿Dónde se ponen las personas en caso de sismos, debajo de las columnas, ¿no? Claro. Esto sí, esto Debe haber un punto de reunión. Diga y columna. Allá, para este ambiente, por ejemplo, las zonas seguras son estas. Estas son unas columnas redondas. Son columnas también, pero estas son más fuertes. Esta es una pared que realmente, si es que habría un sismo, no nos haría nada. No nos daña. En el incendio tampoco. Si se prende, como tiene papel, a ver si. Advertencia, peligro de electricidad. Este tipo de señales advierte que el riesgo de la vida está en peligro, porque la vida está en peligro, ¿no? No hay que ingresar, no hay que estar ahí manipulando, por ejemplo, en los tableros. Piden que en cada consultorio debería haber un tablero, ¿no? Así como esas, las llaves principales para interrumpir el fluido de corriente eléctrica, por ejemplo, ¿no? O algunos otros tableros más grandes, ¿no? Entonces, tener cuidado. Contra incendios, el extintor, mangueritas, ¿no? Para ubicar e identificar equipos o materiales o sustancias de protección. Aquí, por ejemplo, tenemos un extintor de repente afuera, ¿no? Lo que pasa también, todo esto, jóvenes, depende, como dije la semana pasada, del nivel de riesgo que se tiene. Aquí en el salón, ¿qué riesgo habría? De incendio, no. No hay mayor, porque se dedica este ambiente solamente para enseñar, para dar las clases. De repente un cortocircuito, pero como que tampoco hay mucho material inflamable. No hay material. Las carpetas, tal vez, o estos plásticos. Madera. Esto es asbesto. No. La ventana, entonces puede caer y salir por ahí. Se van a aventar ahí. La Por cortina, ahí sí. la salida es por acá, pero no por allá. Claro. Está chistoso. Para que aguantarse. Iluminación de emergencia, esto sí, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones nocturnas, aquí está. Tiene una batería. Claro, batería. Se va el fluido y automáticamente eso se prende. Y estos elementos, miren, aquí son detectores de humo. Esos detectores de humo, inmediatamente cuando hay un humo, pues, ¿no? Se activa y cae agua, ¿no? No, estos solo suenan. Pero hay otros que son aspersores, ¿no? Ajá. Estos solo hacen bulla. Parece una ducha. Ah, no, eso sí, doctor. Y bueno, estas llaves termomagnéticas se le llaman, ¿no? Ahora ya no hay pues las cuchillas que se tenían, ¿no? Con Con plomo, ¿no? Se acababa el plomo, era meter un poco de cable, ¿no? Sí. Ahora, esta es la otra cosa que Defensa Civil está pidiendo. El sistema de puesta de pozo a tierra. Todos son instalaciones. Para las nuevas edificaciones están solicitando como una cuestión obligatoria. Dice que es obligatorio que los inmuebles, ya sea para uso comercial o de vivienda, para todo, deben tener ahora su pozo a tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente ustedes contratan un local? Lo primero que tienen que, o como parte de las negociaciones, ustedes tienen que preguntar si ya tienen su instalación de pozo a tierra. Si les dicen que no, ahí empieza el negocio. No lo hago yo, lo hace usted, ¿no? Si usted lo hace,